Cuando el apóstol Pablo desarrolla en Efesios capítulo 1 el tema que nosotros hemos denominado nuestra posición en Cristo, parece tratarlo a través de dos subpuntos. En primer lugar, del verso 1 al verso 14, él muestra el propósito divino. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta empieza a ser una frase esencial en la interpretación, en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La elección del creyente, la Biblia nunca la presenta como un decreto divino, sino como una relación en Jesucristo. Por eso dice, no dice que nos escogió, dice que nos escogió en Él. Esto ha traído diversidad de interpretaciones. Algunos, basándose en que esto es el resultado de un decreto divino, han dicho que Dios ha elegido a unos y por lo tanto ha reprobado a otros, cosa que la Escritura nunca dice. Otros, en una posición más moderada, han dicho, bueno, Dios eligió a algunos y dejó a otros que siguieran por su propio camino. Pero la Escritura enseña que la elección de Dios está relacionada y está marcada por una relación en Jesucristo. Por eso dice, nos escogió en Él. ¿Y cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios podía habernos escogido en Él antes de la fundación del mundo? Bueno, precisamente por lo que la Biblia enseña, por la presciencia de Dios, por el conocimiento anticipado que Dios tiene. De ahí que Pedro diga, elegidos, en su primera carta, en el capítulo 1, elegidos según la presciencia de Dios. El propósito eterno es un propósito que tiene relación con Jesucristo. No fuimos escogidos en el vacío. No fuimos elegidos en el vacío. Fuimos elegidos en Cristo. Si la elección fuera el resultado de un decreto divino, todos serían salvos. Habría que predicar la salvación universal. Porque la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pablo le dice, escribiendo a Timoteo, que hay que orar por las autoridades, por los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Jamás podría estar en contradicción un decreto divino con un deseo divino. Dios no tiene contradicción. Pedro escribe su segunda carta y explica el por qué todavía no se produjo el rapto de la iglesia. Aunque algunos, burlándose de la bienaventurada esperanza del cristianismo de que el Señor vendrá a buscar a los suyos tal cual Él lo prometió, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí que la elección divina está siempre relacionada con estar en Jesucristo. Todo el pasaje está impregnado de esta frase. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor habiéndonos predestinado, marcado un destino de anticipado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, siempre en relación con Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego Pablo pasa de la eternidad pasada al presente. Sigue hablando del propósito divino. ¿Cómo se llevó a cabo? La salvación no es un acto de imposición, es un acto de gracia de Dios, ofreciendo salvación a todo aquel que cree, tal cual lo dice Juan en su Evangelio. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, de vuelta a la relación con Jesucristo, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora mira la posición en Cristo en cuanto al porvenir. Nos vio relacionados con Jesucristo en el pasado, a través de la redención en el presente y en el porvenir. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, verso 9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, verso 11, de vuelta a la relación, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo tal vez se está refiriendo el nosotros a los judíos. En él, de vuelta, también vosotros, ahora parece que se refiere a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el adelanto, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La primera parte del capítulo está dividida en el propósito divino, en la eternidad pasada, en el presente y aún hasta el porvenir. Verso 15 al final, Pablo ve que nuestra provisión divina obedece no solo al propósito divino en Cristo, sino a la provisión divina en Cristo. La posición no es algo que simplemente es un cambio de lugar, es una provisión divina. Dice verso 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de conocimiento en él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Qué debemos saber? La provisión que Dios nos ha dado. La provisión está en todo creyente. Lo que Pablo quiere que disfruten
es estar consciente, disfrutar de esa realidad, para que sepáis cuál es la esperanza a lo cual os ha llamado. No hay esperanza como la que tiene la iglesia. Es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? No hay herencia como la que tiene la iglesia. Pedro decía que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, nadie la quita, para vosotros en el cielo. Una herencia que no se corrompe, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita, que está reservada. ¿Y cuál? Noten, ¿cuál la esperanza? ¿Cuál las riquezas de su gloria en la herencia? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas? Y vaya si hay un ejemplo de ella, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la posición del creyente en Cristo. Obedece al propósito divino y a la provisión divina. Capítulo 2. Nuestro privilegio en Cristo. Pablo parece presentar por lo menos 3 privilegios que nosotros tenemos en Cristo. En primer lugar, versículo 1 al 10, salvos por gracia. En segundo lugar, versículos 11 al 17, hechos cercanos por la sangre de la cruz. Y verso 18 al 22, edificados en el Espíritu. Salvos por gracia, hechos cercanos por la sangre y edificados en el Espíritu. ¡Qué privilegio! Solo la gracia de Dios podía sacarnos de nuestro estado. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un pensamiento que seguramente nos aclara esta verdad. Lo tenemos allí en el capítulo 8 a los Romanos. No era la ley la que nos podía sacar del estado y darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, 8:3 de Romanos, era imposible, por cuanto era débil por la carne. La ley es buena, claro que es buena, es espiritual, es santa, el mandamiento lo ha dado Dios.
¿Y por qué la ley no puede salvar? Porque es débil por la carne, por el problema que nosotros tenemos, por el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso la ley no podía salvar, porque nunca Dios la dio con ese propósito. La ley mostraba cuán pecaminoso era el pecado y fue un ayo, un maestro, un pedagogo que nos mostraba: yo no te puedo salvar, pero Cristo te puede salvar. Yo no tengo poder para salvarte. Aunque la ley era buena, justa y santa, no podía salvar. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado, en semejanza. Y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado justo en el ámbito donde el pecado siempre reinaba, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué privilegio! Por eso dice el verso 8 del capítulo 2 de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el verso 11, Pablo presenta el segundo aspecto del privilegio de Cristo, y les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles erais llamados en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significaba esto? Verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin Mesías, sin el ungido, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay una nueva humanidad de entre judíos y gentiles que ahora están en Jesucristo. Verso 18 o 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no somos ni de lejos ni vecinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y por lo tanto, vaya privilegio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia, la nueva humanidad, ahora es vista como un templo. Dos características siempre tuvo el templo: propiedad de Dios y morada de Dios. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. El privilegio de estar en Cristo. Salvos por gracia, hechos cercanos por la sangre de la cruz y edificados por el Espíritu para ser propiedad de Dios
y morada de Dios, un templo santo en el Señor. No hay otro pueblo como la iglesia del Señor.